Bueno, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les acabó de ir con Lina? Recuerden que ya el final es para la otra semana, entonces aquellas personas que necesitan ganarlo para que se pongan las pilas. Hoy vamos a iniciar entonces o a ver algunos ejercicios de volúmenes. Recuerden que esta parte final sobre áreas y volúmenes es muy operativa, ¿cierto? Con Lina vieron algunos ejemplos, algunos ejercicios de áreas. Vamos a hacer hoy, a evacuar algunos ejemplos, ejercicios de volúmenes. ¿Listo? Entonces anoten ese primero que ven ahí. Y les voy a dar unos 2 minutos para que empiecen a resolverlo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Jair, ¿sí lo están viendo? Sí, profe, sí lo estamos viendo. Ok, muy bien. Marjorie, ¿lo están viendo? ¿Quién es esa? Muy bien, entonces... Marjorie, bueno. Entonces, Marjorie, copien el ejercicio, traten individual o así pues de mirarlo en 2 minutos y luego procedemos a resolverlo. Profe, Sí, dígame. ¿la pirámide es de base cuadrada o...? Base triangular. Pues si es... No, la pirámide es de De base, base cuadrada. cuadrada. Entonces, Ahí está mejor. profe, Sí. bueno, la altura es 48.3331. Eso le da. Sí. Yo anoto por aquí. ¿Con cuánto le dio? Espérate, profe. Ok. Ya todos terminaron de copiar el ejercicio. Caucasia terminaron.
Pero es que si abren allá no nos dejan terminar de copiar. Pero bueno, ustedes dedíquense por favor a escribirlo, porque 3 renglones es imposible que en 15 minutos pues. Ya lo voy a quitar. Profe, corrijo, me dio 145.1745. 145.1745 Sí, señor. metros, ¿cierto? Sí, señor. Ok, muy bien. Dejemos ahí ese dato y esperemos a ver cómo se hace. ¿Listo? Muy bien. Recuerden que cuando uno trabaja en geometría, lo primero que hay que hacer es la respectiva figura. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aprovechando las herramientas como el computador, yo ya la había hecho, porque a mano alzada pues no me iba a quedar como muy adecuada, ¿cierto? Ahí está, tenemos una pirámide, ¿cierto? Con base cuadrada. Vean que en este caso la base es B. Nos dicen que la altura es H. Y los datos del ejercicio son: nos dan el volumen de la pirámide y nos dicen que la base tiene un lado de 230 metros. Entonces nos piden hallar la altura. Muy bien. ¿Qué es lo primero que debemos saber? Profe, el área del volumen. Perdón, la fórmula del volumen. Ah, eso sí, porque el área del volumen es como algo que no sé, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien, listo. Ok, entonces, vamos a anotar aquí lo que tenemos. ¿Cuánto es B? 230, profe. Muy bien, 230. ¿230 qué? Metros. ¿Sí? Bueno, nos piden hallar H. H no lo conocemos. Pero sí conocemos el volumen total de la pirámide. Y es... 2.560.000. Muy bien, 2.560.000 centímetros cúbicos. centímetros o metros. Metros cúbicos, ¿cierto? Muy bien. Yo quito esto un poquito. Ahí está bien, listo. Muy bien. Entonces pensemos como en una pirámide de esas egipcias, ¿cierto? Más o menos de esa magnitud. Y ahora sí vamos a proceder. Profe, ya sabiendo que un lado de base de 230 metros, sabemos que el área de la base es 230 al cuadrado. Correcto. Sí, metros cuadrados por la... Entonces el volumen es 230 al cuadrado por sobre 3. Entonces despejamos de ahí altura y ya. Muy bien, sí señor. Entonces anotemos. Lo primero que hay que recordar es el volumen de la pirámide. ¿Y qué es el volumen de la pirámide? ¿Quién me dice? ¿Quién me recuerda? No oí. Área de la base por altura dividido 3. Entonces, área de la base por la altura dividido 3. Muy bien. Podemos calcular el área de la base, que es el área de un cuadrado, ¿cierto? Y eso es igual, el área de un cuadrado es base, o bueno, lado por lado, que en este caso es B por B, ¿cierto? O sea que vamos a tener 230 por
por 230. Vamos a dejar las unidades de lado por el momento. ¿Y esto es igual a cuánto? 52,900. Como son metros, serían metros cuadrados, ¿cierto? Muy bien. Ya tenemos entonces uno de los datos, que es el área de la base. Pero nos están pidiendo la altura, o sea que debemos despejar. Muy bien, entonces tenemos que el volumen de la pirámide, que es 2.560.000 por 3 sobre el área de la base. 52.900, que es el área de la base de ese cuadrado, ¿cierto? Va a ser igual a la altura. Entonces, h, la altura, no es más que ¿cuánto? 145.1. Aproximadamente 145.17 me habían dicho, o sea, 145.2 metros, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo único que necesitábamos conocer era el volumen, cómo se podía escribir el volumen de una pirámide y el área de un cuadrado para resolver este ejercicio. Muy sencillo, ¿cierto? Muy bien. Pasemos al segundo. Entonces, nuevamente 2 minutos para que copien y traten de resolver ese ejercicio. También, pues, sencillo. Profe, Sí, hola. profe, Hola. da 30. El pi no con el pi no se opera para nada, ¿cierto que no? En este caso sí tocaría operar con el pi. Bueno, sí, la idea es que el pi lo utilicen lo que equivale, o pueden darlo también en función de pi, ¿cierto? Dar el valor en función de pi o utilizarlo como 3.1416. Bueno, entonces el radio sería 22.85. 22.85. Bueno, anotemos ese dato por aquí. 22.85. Verifiquemos. Ahí estamos, entonces, ahí está la figura, ¿cierto? Una esfera. Entonces nos dicen que el volumen de la esfera, voy a llamarlo B sub E, es igual a 50.000 metros cúbicos. Nos piden entonces hallar el radio, o sea, esto. ¿Sí? Entonces aquí hay que conocer el volumen de la esfera. ¿A qué equivale el volumen de la esfera? No escucho. ¿4 qué? 4 tercios de pi por r al cubo. Ay, Muy bien.
4/3 de pi r al cubo. Muy fácil, ¿cierto? Entonces hay que despejar r. Con esto entonces nos queda que r al cubo es igual a 50.000 por 3 sobre 4 pi. Pero recuerden que pi es igual a 3.1416. ¿Por qué repetiste otra vez, radio? ¿Cómo? ¿Por qué repetí qué? No. No, sí, estoy despejando r, que es lo que necesito. Ese por parece una R. Ah, ya esto. No, ese es un por. Un asterisco, pues. Entonces, r cubo es 50.000, que es el volumen, ¿cierto? Por 3 sobre 4 pi. Recordemos que pi es 3.1416. De esa manera, entonces, es claro de que debemos sacarle la raíz cúbica a todo eso, ¿cierto? $22.8. Muy bien, entonces R es 22.8. Estoy confiando en ustedes, ¿listo? Eso da. Ah, bueno. Ya me habían dicho en Puerto de Río que daba 22.85. En Caucasia también, entonces esperemos que no tengamos ningún problema. ¿Y cuáles serían las unidades? Metros, recuerden, listo. Muy bien. Pasemos entonces ahora al tercero. Ahí tienen. Profe, cálmense un momentico, que hay unos compañeros que no han copiado el ejercicio. Por favor. ¿Cómo? Hola. ¿Perdón? Que si puede volver un momentico la hoja, que hay compañeros que... Eso, gracias. Muy bien. Ponos el ejercicio, Betty. Esperen que en Puerto Berrío están terminando de copiar el ejercicio del... El ejercicio. En un instante se los pongo. Por favor, mantengan el micrófono cerrado para que en Puerto Berrío terminen. Profe, callado. Muchas gracias, profe. Listo, entonces pasemos al siguiente. Quisiera que antes de mostrarles la figura ustedes la hagan. ¿Qué es un prisma de base hexagonal regular? Que es un prisma que tiene 6 aristas. ¿Qué es un prisma que tiene qué? 6 aristas.
aristas. Profe, hable por favor para que la imagen se Ok, vea. muy bien. Listo. Me imagino que ahí ya la deben tener en pantalla. Betín es más o menos así. Más feo que tenés el nuevo, ya que no. Quedó feíto. No alcanzo a ver muy bien, pero... sí, esa es la idea. Menos mal estás estudiando ingeniería ambiental. Cierto. Porque lo hice de afán, Betín, ya te lo organizo bonito. Bueno, ahí se los presento para que lo puedan dibujar bien, como debe ser. Por lo bonito que dibujas tú, eso porque te lo hicieron. Por eso yo les dije al principio que estaba y me ayudé de una herramienta que es el computador. Ya lo hicieron. Pero el prisma no, el ejercicio. Pues en el prisma demora unos 3 segundos haciéndolo, ¿cierto? Betín, pones un momentico otra vez el ejercicio, por favor. Gracias. Vea, el ejercicio dice, ¿cuál es el volumen del prisma de base hexagonal regular que se ilustra? ¿Sí? Pero ahí me faltan algunos datos que son los datos pues numéricos, ya se los voy a copiar, ¿cierto? Bueno, copia lo que ya tenemos la forma. Muy bien, entonces, tenemos ese prisma, ¿sí? Entonces me dicen, la altura de este prisma, o sea, esto es 25. Bueno, no metros, centímetros, pongámosle. Pues si no sería pues del tamaño de un edificio. ¿Cierto? Pensemos en una figura pequeña de juguete, 25 centímetros. Nos dicen además que este lado mide, pongámosle, 10 centímetros. ¿Sí? Muy bien. Este sería el centro, ¿cierto? Necesito una regla. ¿Cuánto vale de ahí a aquí? Del centro del prisma a uno de los esquinas, ¿cuánto vale? Cinco. A uno de los vértices, no al centro. Además no sé que no es 5, eso es falso. Eso mide 10. Con ese dato entonces realícenlo a ver. Bueno, recordemos. Sí. ¿Cuál es el volumen de este prisma? El área de la base por la altura, que es igual a 37.500 centímetros cúbicos. El área de la base Por la altura. por la altura, ¿cierto? Entonces hallamos el área con el dato que nos da de los 10 centímetros. La altura es fácil o no, la altura ya no las dan. Ahora lo que necesitamos encontrar es el área de la base. Es 1.500 centímetros cuadrados.
¿Cuánto? Según mis cálculos, 1500. Todo. Y el volumen total equivale a 37.500 centímetros. 8.66, el área de la base. El área de, perdón. ¿Cómo es la cosa? Espera un momentico, profe. Sí, correcto. Muy bien. A ver, sigue pues. Sí, esperen un segundo. Yo quiero que ustedes primero trabajen para que no tengan necesidad de que yo se los esté haciendo, porque en el examen recuerde que yo no se los voy a hacer. Pero ya no te estamos diciendo. Pero en Puerto Berrío no, me dijeron que esperar un segundo, entonces vamos a esperar un segundo. Profe, está preguntando por el área de la base del hexágono. No, O el volumen del prisma. El volumen total del prisma. Ah, ok. Bueno, anotemos entonces a qué equivale el área de la base, porque lo debemos saber, ¿cierto? ¿Qué es? El área de la base de este hexágono regular. El perímetro Perdón. por la... Sí, correcto. Es el perímetro, que lo vamos a llamar P, por... la altura. No. Eso es un área. Es un hexágono regular. Aproximadamente 78.000 centímetros cúbicos. ¿Cómo se calcula el área de un hexágono? Es el perímetro por el arista sobre 2 para el hexágono. ¿Sí? Ahora sí, recalculen a ver. ¿Cuánto entonces vale el arista? 10. Sí. No. 8.7. Ah, eso sí, 8.7. Bueno, el perímetro es fácil, ¿cierto? ¿Cuánto vale el perímetro de ese hexágono? 60. Muy bien, 60. ¿60 qué? Gallinas. Ah, muy bien, listo. 60, porque si no me dicen, yo no sé qué será, si son gallinas, perros, vacas, alguna cosa. Centímetros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conozco yo el arista? O la arista. Recuerden que la arista es la que va del centro. La arista es la altura que se representa a eso, ahí. ¿Sí? Esa es la arista y la voy a llamar A. Eso me forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Ajá. Recuerden que esto es un... ¿Sí? Triángulo isósceles. Correcto, y por tanto esto vale 5. Por lo tanto, la arista vale 8.3. Muy bien. 8.7. 8.7. Correcto. Entonces, para realizar el cálculo preciso, vamos a detallarlo. Perdón. Entonces, es claro que aplicando el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces resulta que A va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque A, la arista en ese triángulo es un cateto, ¿cierto? Entonces es 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y eso es aproximadamente, según Jair, 8.7 centímetros. ¿Correcto? Entonces ya tenemos el perímetro y tenemos la arista. Por lo tanto, entonces el área de la base va a ser igual al perímetro, que son 60 por 8.7 sobre 2. 261. Eso me da exactos. Sí. Muy bien, 261 ¿qué? Centímetros cuadrados, ¿cierto? Pues ustedes, si no me dan las unidades, el ejercicio está por la mitad. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. O sea que si entregan los ejercicios del examen con ninguna unidades,
y todos bien, sacan 2,5. Muy bien. Entonces ya tenemos el área de la base. Ahora entonces sí aplicamos el volumen de ese prisma. 6.525 centímetros cúbicos. Muy bien. Por la altura, que es 25. Y eso es igual 6.525 centímetros cúbicos. Perfecto. Ahí tenemos. Ahora lo pongo completo. Vamos a ir como mejorando o poniéndole un poquito más de picante a esto. Ya vete. Calculen entonces el área de esa figura que está ahí con esos datos. Nos vemos. Espere. Ahora sí, lo deben tener en pantalla completa. Dos minutos para que trabajen entonces. Profe, ¿qué es lo que hay que hallar en el ejercicio? El volumen de todo el área de esa figura. Perdón, el volumen de toda esa figura. Profe, profe, el volumen total es 183.3 pi. Pues dejándolo indicado. Ok. 183.3 pi. Voy a anotarlo por acá. 183.3 pi. Muy bien.
En Caucasia ya lo hicieron. Espérate. ¿Qué espera? Permítame un segundo y ya regreso, muchachos, un minuto. Listo, entonces vamos a realizarlo. Ya lo hicieron, Caucasia. No embolacamos. Muy bien, entonces. Mentira, sí, ya lo tenemos casi listo. El audio sí está bien. Ahora, ¿qué es esto? Esta es un cono, ¿cierto? Esto es una figura, o sea, la figura total está formada como por dos figuras que son totalmente diferentes, ¿cierto? Un cono y una ¿qué? Una semiesfera. Una semiesfera, ¿cierto? Y ya conocemos entonces el volumen del cono y conocemos el volumen de la esfera. Por ejemplo, entonces el volumen de la esfera sería igual a 4/3 de pi r al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, pero como yo necesito es la mitad, entonces yo le coloco, entonces el volumen de la semiesfera es igual a la mitad de todo eso. Muy bien, ese por un lado. Y el volumen del cono. ¿Qué es el volumen del cono? Okay. Es R al cubo para la esfera. Perdón, sí, R al cubo, muy bien. Porque si no, no nos daría unidades de volumen, ¿cierto? Muy bien.
Y entonces, ¿cuál es el volumen del cono? Pi por R al cuadrado por H sobre 3. Correcto. En donde lo que me dijiste, pi por r al cuadrado, es el área de la base, ¿cierto? O sea, de esto. ¿Qué es un qué? Una circunferencia, ¿sí? Entonces sería el área de esa circunferencia por la altura sobre 3, ¿cierto? Podemos escribirlo entonces así, como el área de la base por la altura sobre 3. Pero entonces el área de la base de ese cono es un círculo, ¿sí? Por lo tanto, entonces, ¿cuál? ¿Cuál es el área? Recuerden, a ver. Al cubo. No. Pi por radio al cuadrado. Ah, eso sí, porque es un área. Ojo. Unidades de área. Metros cuadrados, centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es esto? Pi por cuánto? Pi por 5 al cuadrado. Pi por 25. ¿Y eso cuánto me da? 38.5. Pero ¿cómo consideramos a ¿Qué? 38.5. 78.5. Centímetros, ¿cierto? Muy bien. Luego entonces vamos a hallar primero el volumen del cubo. Del cubo, no, del cono. No, de centímetros cuadrados. Muy bien. Es que le pasa que no, como no, la hoja se me acabó, no lo había escrito. Muy bien, entonces aplicando entonces ya el volumen del cono, vamos a tener que eso es 78.5 por la altura, que es 12, sobre 3. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? No escuché. 314.15 314.15. Esto ya es centímetros. metros cúbicos. Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos el volumen del cono. Ahora ese volumen del cono hay que sumarle el volumen de la semiesfera, ¿cierto? Entonces, voy a escribir por acá. 314 cerrado. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, el volumen de la semiesfera es igual a 4/6, ¿cierto? Por 3.1416 por R al cubo. No. Perdón, sí. Profe, ahora que siga así, lo que luego lo divide entre 2. 130.8. Porque en realidad es un medio, pero hágale. Sí, es un medio que se multiplica por 4/3, ¿cierto? Un medio por 4/3 es 4/6. Perdón. El volumen de la semiesfera es igual a 261.7. Fíjate que no te igual a lo que nosotros hicimos ahorita. Lo hicimos. Petit. ¿Sí? Volumen de la semiesfera
semiesfera es igual a 261.79 centímetros cúbicos. Permítame un segundo. Permítame un segundo, muchachos. Listo, ahora sí, entonces. R al cubo, o sea. Betín. Sí. ¿Y por qué no pones un medio que multiplica 4/6 por pi por el... 4 tercios. Ah, es 4/6. 2 tercios, 2 tercios. ¿Cierto? 4/6 es lo mismo que 2 tercios, ¿o no? Ya. Por 3.1416 por 5 al cubo. ¿Cuánto da todo eso? 161.79. Yo no sé por qué. 161.69, o sea, 7. 279. Muy bien. Entonces el volumen total sería la suma de el volumen de la semiesfera más el volumen del cono, ¿cierto? O sea, volumen total igual a 261.8 más 14. 314. 500 es igual a 575.79. Muy bien. ¿Sí? Listo. Todo comprendido hasta aquí. Entonces, hagamos este otro. Entonces ahí tienen otro ejercicio igual, muy parecido al primero, ¿cierto? Solo que aquí ya hay que encontrar el volumen. Ese para que lo hagan ustedes solitos.
Listo, ya lo hicieron. Listo, ¿cómo van? ¿Ya lo hicieron? Bueno, recordemos entonces esta figura que les había puesto pues al principio, ¿cierto? Aquí están los datos todavía de del primer ejercicio, pero esos datos entonces dejémoslos de lado, porque esos ya cambiaron, ¿correcto? Muy bien. Pero la figura es la misma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la información que tengo hasta el momento? Me dicen... Profe, ya sabemos cuánto vale B y sabemos que una lista lateral, o sea, de uno de los triángulos de la revista, pues, es de 37. Es de 37, entonces ya tenemos, formaríamos un triángulo rectángulo con altura De y 30. media base, entonces ahí le quedaríamos alce con un pitagórazo. Ya tendríamos la base, B por B por la altura, ¿ya? Eso da 35 la altura. Veamos a ver, 35, miremos a ver entonces. Betty, Hola. allá la altura ahí. La altura serían los mismos 37 que nos dan del lado de... Eso es lo que tienen que entender, eso es lo que tienen que entender. Veamos por pasos. Aquí voy a dibujar la base, ¿cierto? Esa es la base. ¿Cuánto miden los lados de ese cuadrado? 24. ¿Eso para qué? Bueno, yo trazo aquí, ¿cierto? Voy a llamar a esto D. Vamos a ver. Profe, ¿Sí? el volumen da 6.720 centímetros. 1000. 6.720 centímetros cúbicos. Por favor, 6720, listo, tengámoslo por ahí entonces. Sí. Centímetros cúbicos. Correcto. 6720, listo. Podemos hallar D con Pitágoras, ¿cierto? Aquí. ¿O no? ¿Cuánto da D? Profe, una pregunta, cuando hablan de la arista lateral, hablan de la arista de uno de los triángulos laterales. Sí, a uno de los lados, correcto. Entonces, ¿para qué necesito yo saber cuánto vale D?
No, bueno, en realidad no es necesario, pero es bueno a veces sacar la mayor información del ejercicio, pero bueno, no es que sea necesario en sí, no es necesario, eso es cierto. ¿Ok? O sea, si vamos a hacer uso solamente de la información que nos da el ejercicio, entonces sería como pensar, bueno, la arista sería esto, viéndolo pues de frente, ¿cierto? Eso es lo que sería la arista, y esta sería entonces la altura, ¿sí? La arista lateral, o sea, a uno de los lados. Profe, la base vale 12. Correcto, ¿sí? Vale de medios. ¿Sí o no? En este caso, pues 12. Pongámoslo de una vez. Son 33.9. Ay, pero ¿y por qué? Betín, eso da 12. Quiero que me digan cuánto vale de aquí. Betín, eso nos da 33.9. ¿Cuánto vale de? Lo de la raíz, lo que está metido sobre la raíz cuadrada. Sí. 33.9. O sea, 34, ¿cierto? Profe, devuélvelo un momentico la gráfica anterior. Y profe, cuando usted dice... Miren, D es esto. La que yo llamo D, perdón, la que yo llamo, sí, la que yo llamo D es todo esto, ¿ves? Ajá. ¿Y cuál es la arista? Es una de las esquinas. Ah, sí, entonces sí tiene razón. ¿Sí? Por eso que tengo que calcular, porque ese no es que sea, ahorita estás pensando, eso no es 12, eso es D medios. ¿Sí? O sea, esto aquí no es 12, perdón, esto es D medios. Profe, pero ¿por qué la lista es esa? ¿No se supone que la lista es la que parte 90 la base del triángulo? Eso, pero la arista, cuando te hablan de la arista lateral, ya tiene que ver con uno de los lados. ¿Sí? Sí, pero igual sería desde el vértice superior que parta perpendicularmente un lateral de la base. Correcto. Bueno, entonces, ¿dónde lo parte perpendicularmente? En la mitad Hacia de la 24. mitad de 24. No, desde eso, desde ese punto, por decir algo, hasta el vértice superior. Hasta el vértice superior, ahí donde se encontró. ¿Qué punto sería la mitad de 24? Claro, esa no es la arista, profe. Esa Sí. es la lista, ¿no? Bueno, Esta. entonces esa es la que mide. Esa. Esa es la que mide 37 y la otra sigue midiendo 12 para abajo. Veamos a ver. Betín, ¿qué fue lo que dijeron? Estábamos aquí mirando que como 37 es la arista lateral, ¿cierto? Es la que va pues al centro de... Pues esto aquí no es que como que no está bien, pero como eso está supuestamente en 3D, ¿cierto? Entonces sería, si yo trazo esto aquí hasta la mitad perpendicularmente, sería la que se levanta de aquí hasta la altura, ¿cierto? Eso sería lo que vale 37. ¿Sí? Entonces, como lo teníamos acá, ya representándolo en el plano, sería 37 H y ahora entonces hay que hallar esto.
Ellos dicen que vale 12. Eso ahí ni que era de medio. Sí, eso es lo que está en discusión, ¿cierto? Vamos a ver entonces cuánto vale, de medios o 12. 17 según lo que da aquí. ¿Sí? O sea, 12 porque es la mitad de 24, ¿cierto? Dado que la arista cae en la mitad de uno de los lados, ¿cierto? Y es cierto, ¿sí? O sea que esto aquí es 12. Muy bien. Entonces, ¿podemos hallar la altura o no? ¿Cómo hallamos la altura? Teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces ¿cuánto les da la altura? $35. 35 exactos. Muy bien. Y entonces recordemos, para hallar el volumen, ahora sí, el volumen total de la pirámide. Entonces, ¿eso igual a qué? Al área de la base por la altura. Al área de la base por la altura sobre ya se les olvidó. 3. Ah, eso sí. Entonces, ¿eso igual a qué? 6.720. Cállense. Eso es 24 al cuadrado por el valor que acabamos de obtener, 35 sobre 3. Entonces, el área de la pirámide, 6.720 centímetros cúbicos, como efectivamente me habían dicho en Puerto de Río, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ponerle un poquito más de picante. Anótense ese y háganlo. Dice, un florero con forma cilíndrica tiene un diámetro interior de 12 centímetros y su altura es de 25 centímetros. Se desea llenar hasta los 2/3 de su capacidad. ¿Cuántos litros de agua necesitamos? Profe, ¿Sí? se necesitan 1800, casi aproximadamente 1885 litros. Centímetros. Perdón, centímetros cúbicos. ¿Y eso cuántos litros son?
¿Cómo? ¿Cuántos Eso litros? equivale a 885 1.885 litros. litros. Muy bien. 1.9 litros, profe, aproximadamente. Más o menos, dice, según ustedes, 1.9. Perfecto. 1.9, más cercano. Ok, muy bien. Entonces, vamos a mirar entonces más o menos la gráfica, ¿cierto? ¿Sí? Ahí se les presenta la gráfica del ejercicio. Muy bien, entonces hagámosle. ¿Qué hay que conocer? Volumen del cilindro. ¿A qué es igual? Área de la base por la altura, correcto. ¿Qué es área de la base? Lo mismo de siempre, vean, ¿qué es esto? ¿Sí? Cuyo radio es 6 centímetros porque el diámetro es 12. O sea, esto es pi R2, o sea, 3.1416 por 6 al cuadrado, 36, ¿cierto? ¿Cuánto da entonces el área de la base? 115.09. 115.09. 13.09. 113.09, o sea, 113.1, ¿cierto? Centímetros cuadrados. Ahora, calculando entonces el cilindro completo, eso es igual a 113.1 por 25. Y eso da, ¿cuánto? $2.827.2 centímetros cúbicos. 2 centímetros cúbicos. Muy bien. Pero me están diciendo, se desea llenar hasta los 2/3 de su capacidad. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplique el volumen. Se multiplica lo que queremos llenar por el volumen, ¿cierto? Y eso me da ¿cuánto? Lo que me dijeron en Puerto de Río. 1884.8. Muy bien, o sea, aproximadamente 1885
centímetros cúbicos. Se necesitan 1885 centímetros cúbicos de agua. O sea, convertidos a litros, sería más o menos 1.9 litros de agua. ¿Cierto? Muy bien. Vean que este tipo de ejercicios no es complicado. Simplemente si uno conoce las ecuaciones para los volúmenes, simplemente es cuando son figuras compuestas como las que hemos visto aquí, serían suma de varios volúmenes, ¿cierto? De varias figuras. Así como cuando estamos calculando las áreas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer este otro. Profe. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Punto 9. Se necesitan ¿qué? Metros cúbicos. Espera un momentico, profe. Ok. Profe, 90 litros. Ok, anotemos por aquí 90 litros. Según eso, entonces serían 90.000 centímetros cúbicos. Sí, profe. 90 litros, 90.000 centímetros cúbicos. Sí. Correcto. Bueno, veamos a ver la figura respectiva, ¿cierto? Una piscina tiene forma de prisma rectangular. Prisma rectangular, y ustedes saben lo que es un prisma, una piscina normal, ¿cierto? Como las que conocemos. Algo así, ¿no? Ojo con las unidades cuando nos hablan, ¿cierto? Vean que ahí nos dicen 25 metros por 15 por 3. Uno debe saber qué es lo que va de primero, qué es lo que va de segundo y qué es lo que va de tercero. Eso es estándar. ¿Sí? ¿Son 25 por 15 por 3 metros o centímetros? Bueno, me equivoqué, no sé si fue enunciando o en la gráfica. Hagámoslo entonces como dice la gráfica. Profe, entonces ahí sí. Pero no son muchos los cambios, ¿cierto? En el enunciado dice metros. Sí, en el enunciado dice metros, correcto. Cambiémoslo entonces a centímetros. No, mentira. No, que
Pues una piscina con 25 metros es bastante grande. Una piscina pues olímpica. Entonces dejémoslo en metros, dejémoslo en metros. 25 litros tienen la capacidad del coso. Dejémoslo en metros. Por 4 kilos. Que lo dejemos en metros. Dejémosla una piscina olímpica. No una piscina para ratones. Muy bien, entonces vean, cuando uno le dicen 25 por 15 por 3, primero es el largo, ¿cierto? El ancho por la altura, ¿correcto? Eso es estándar. Largo por ancho por alto. Muy bien. Y entonces el volumen de un prisma, ¿qué? Profe, qué pena te interrumpo. Cierto que un metro cúbico, ¿cuántos son? ¿Son cuántos? ¿Son 100 a la 3 centímetros cúbicos o son 100 centímetros cúbicos? No, ¿cuántos litros? ¿En cuánto es en centímetros cúbicos un metro cúbico? Un metro cúbico equivale, bueno, hagamos lo siguiente. Si tengo Un metro cúbico. y lo quiero pasar a centímetros cúbicos, ¿qué? ¿Lo multiplico por 100 o lo multiplico por 100 a la 3? 100 a la 3. Por 100 a la 3. Un metro. Ah, bueno, entonces son 900.000 litros. Correcto. Por 100 a la 3. Sí, profe. 900.000. O sea, 900 litros. Muy bien, bueno. Entonces, volumen del prisma. ¿Fácil o no? Tema fácil. ¿Cómo es el volumen de un prisma? Largo por ancho por alto, ¿cierto? O sea, 25 por 15 por 3. ¿Y eso cuánto da? Recuerden que están en metros. 45 por 25. 1100 ¿qué? 1125 metros Muy cúbicos. bien. Metros cúbicos, ¿cierto? 1125 metros cúbicos. Ese sería el volumen total. ¿Sí? Tienes que amarme hasta Multiplicado por 4 litros, que es la cantidad que nos dicen que vamos a llenar. Queda 900 y lo multiplicamos por 100 a la 3 y lo dividimos por 1000 y nos da 900.000. Muy bien. Si lo dejamos así en metros cúbicos, vamos a ver qué vamos a obtener, ¿cierto? Ahí nos piden ¿qué? Litros. Bueno. Hagámoslo así como lo tenemos aquí, a ver. No, es que pues tiene que me dieron audiovisuales.
Despertar tu sonrisa. Entonces, para pasar a litros multiplicamos por 1000, ¿cierto? Profe, pero primero hay que multiplicarlo por 4/5. Sí, correcto. Pasémoslo primero a litros y luego lo multiplicamos por 4/5, ¿cierto? Ahora necesitamos 4/5 del volumen para llenarlo. Bueno, lo siento. 900.000 litros. Eso es uno. Ya digan 900.000 litros. De H2O. Eso es mucha agua. Y solamente es los 4/5, ¿cierto? Muy bien. Correcto. Vean que esto es muy simple, no es nada del otro mundo. Hagamos uno que salió hace 2 semestres en un examen, a ver qué tal les va. Yo me acuerdo, es prácticamente hallar la diagonal de un cubo, ¿sí? Yo lo anoto aquí. Vamos a ver. Hallar la diagonal de un cubo cuya arista, pongámosle que mide 3 centímetros. Hagan ese. Hallar la diagonal de un cubo cuya arista mide 3 centímetros. Háganle a ver.
Esa que ven ahí es la diagonal del cubo. ¿Sí la ven? ¿Cuánto les dio? Profe, en ese caso, la altura sería la misma arista. ¿La altura de quién? Pues la altura del cubo sería la misma arista. ¿Qué me dice usted? Que si la altura del cubo sería la misma arista. ¿Quién le responde a Oscar? ¿Si es sí o no? Ya está abierto. Profe, qué pena, tengo una preguntita. Sí. ¿La diagonal cuánto te dio? 3 raíz de 3. Espera, ya miro. Espere que... 3 raíz de 3. Sí. La diagonal total, la diagonal del cubo. Sí, total. Profe, ¿cuál es la pregunta que hace el compañero de Caucasia? Él pregunta de que la arista es, en este caso sería el lado. Profe, pregunta que si la altura es la misma arista. Que si la altura, o sea, los lados del cubo, ¿cierto? ¿Qué es la arista de un cubo? Muchachos, recuerden, ¿qué es la arista de un cubo? Oscar, ¿qué es la arista de un cubo? Profe, la arista de un cubo es la distancia que hay entre una cara y la otra cara. Pues según tengo por aquí más o menos. O sea, en este caso serían los lados, ¿cierto? Un cubo. Porque el cubo, recuerden que todas sus caras están perpendiculares. ¿Sí? ¿Qué es eso? Todavía. Profe, una pregunta, profe. Profe. ¿Por qué? Sí, hola. Yo tengo una duda, profe. Dígame. O sea, es desde el ejercicio que hicimos, el quinto ejercicio que hicimos. ¿Se acuerdan de que estamos describiendo la arista y dicen que es el encuentro entre dos caras de una figura geométrica, ¿sí o no? Entonces, ahorita cuando estábamos haciendo el quinto ejercicio que hicimos, usted decía que su arista lateral es de 37 centímetros. Entonces no sería... ¿Cómo le explico? No sería la misma altura, no. Si no sabe que era una pirámide irregular. Sí. Entonces la arista no sería donde se encuentran los dos triángulos, pues, por decirlo así, las caras de triángulos. No. Sí. No. Pero es que yo entendí que lo sacaron fue como por otro lado.
No, bueno, esa arista es donde llega perpendicularmente al lado. ¿Sí? Vela. ¿Sí la ves? Profe, lo que pasa es que él dice que la distancia que ahí llegamos, por ejemplo, desde el pico hasta una de las bases, o uno de las bases es 37. Sí, no, pero no de aquí, no el lado. No. No esto, o sea, no esto. Es esto. Que es diferente, ¿cierto? Sí, profe, porque la arista... Muy bien, vea si nosotros miramos este lado de esta pirámide de frente, vamos a tener un triángulo isósceles de esta manera, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esto es esto, que es muy diferente a esto, ¿correcto? Muy bien. Entonces, este ejercicio tan sencillo se los dejo de tarea para que lo hagan en sus casitas. Profe, ¿Sí? a mí me dio una respuesta, o sea, me dio un resultado totalmente diferente. A Juan Pablo y a mí nos dio el mismo resultado. ¿Y fue Pero cuál? muy diferente el suyo. ¿Cuál fue? O sea, cuando usted menciona la arista es porque va desde el centro de una de las caras del cubo hasta uno de los laterales, ¿no? Pero recuerda, o sea, eso se cumple en un polígono regular de n, pues de n lados, ¿cierto? Pero en el cubo, ¿qué es la arista de un cubo? Muestra el dibujo, profe. O sea, el lado me diría 6, ¿no? Espérame, yo busco aquí. Profe, no se supone pues que la arista es la distancia, ¿cierto? Entonces eso quería decir que un lado, pues los lados valdrían 3. Uno de los lados valdría 3. Profe, Véanlo ahí, espérenme un segundo. Véanlo ahí. Para que salgan de duda. El arista de un cubo es la distancia de, o sea, porque eso es perpendicular. Todos sus Profe, vértices. eso quiere decir que van a medir lo mismo entonces, porque si la arista es, pues es exacta, eso quiere decir, por ejemplo, que tiene de arista 3, en ese caso sería 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí, es decir que es, pues es exacto. Correcto, ese es el arista de un cubo. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿por qué dijeron que... Sí, el arista 3 quiere decir que la base es 3, la altura es 3 y el ancho es 3. Y el ancho es 3, claro. Correcto. Eso es lo que quiere decir el arista, ese es el arista de un cubo. Profe, ese cubo así se puede llamar cubo cuadrado, pues, me dijo cubo Pero es cuadrado. que los cubos Pero, tienen o sea, sus lados cuadrados. Por ejemplo, en ese caso de la arista, ya siempre y cuando nos den la arista, ya vamos a saber que va a ser exacto. Por ejemplo, la altura mide 5, la base mide 5 y el ancho mide 5. Claro. Profe, ese ejercicio quinto que usted hizo, o sea, usted vino y cogió, sí, yo sé que el lado de la base cuadrada. profe, ya lo hicimos, sí. Profe, ya lo hicimos. Y le dio 3 raíz de 3. Profe, ya lo resolvimos. Le dio 3 raíz de 3. Sí, 3 raíz de 3. Ok, está bien entonces. Está bien. Bueno, entonces explíquenos. No, se los dejo de tarea para que lo hagan. Hágale, no hay problema. Más bien responde a la pregunta al O sea, compañero. profe, Listo, hágale. yo quedé con una duda. Sí, profe, está profe. correcto. Ok. Uy, yo no sé, a mí no me han mandado. Pregunta. Espere, profe. Alexander, profe, Ya le traigo. yo quedé con una duda, ¿cómo usted yo la altura, profe? Porque usted cogió, si uno que entre la 37 entonces de la lista puede que la sale perpendicular hasta
hasta la parte de arriba pues, del triángulo, ¿sí me entiende? Y usted cogió, como era del lado 24, cogió 12. Correcto. Entonces, Sí, pero... o sea, si usted cogía ese triángulo ahí, profe, entonces lo que hallaba era prácticamente un lado del triángulo, ¿sí me entiende? Sí, es que eso es lo que estaba buscando. Pero pilla, espere, pero un momentico. Profe, Sí, hola. sí, tiene usted toda la razón, da 3 raíz de 3. Ok, bueno muchachos, eso era todo por hoy. Espero pues que les haya gustado estos temas de geometría. Nos vemos en el examen. Profe, Y hola. profe, yo le pregunto, entonces los temas del parcial serían lo que vimos con la profesora Lina. Áreas y volúmenes. Y lo que vimos con, pues, o sea, pero lo esencial sería lo que vimos con Lina el martes y lo que vimos con usted hoy. Correcto. Ok. Para el martes, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Listo pues, bebé, vamos. Listo, profe, gracias. Profe, ya le llegaron los parciales. Y los quizzes que va a poner. Sí, apenas me llegaron ayer. Apenas me llegaron ayer, entonces voy a proceder a calificarlos. ¿Listo? Profe, ¿y más o menos cuándo está la nota, No profe? me montaron la nota. Profe, más o menos cuánto nos los tiene en mares. No, pues. Hola, se los tengo para ahorita el fin de semana, el domingo por tardar. Se los copio ahí por plataforma, se los mando. Sí, Profe, profe, mándalos para uno calcular. yo espero que se acuerde del porcentaje que yo me gané. ¿Cuál Y yo porcentaje? también. Yo no me acuerdo de eso. Vaya acordándose. Del Fue un 2.0. Del 0.0. Del punto cero. Ah, muy bien. 0.2. Punto cero para todos. Yo también. Porcentaje de punto cero para todos. No, jamás. Este grupo tan juicioso. No se lo merece. Antes un acumulado de uno.